Siguiente. Tengo un paciente de 40 años con antecedentes de cirugía de apendicitis complicada, 2 años, ingresado de emergencia, náusea, vómito, dolor y distensión, timpanismo y signo de lucha. Primero, ustedes ya saben que las apendicitis se clasifican en complicadas y no complicadas, ¿no? Saben que las no complicadas vienen a ser las apendicitis congestivas y las supuradas, ¿no? Y saben que las complicadas son las necrosadas y las perforadas. Estas perforadas pueden dar peritonitis localizada o peritonitis generalizada. Las peritonitis localizadas pueden ser con masa o sin masa. Si es con masa, pueden ser un plastrón o un absceso apendicular, ¿no? Entonces, esa es la clasificación global de todas las apendicitis. Ahora, está demostrado que los pacientes que tienen una apendicitis complicada van a tener mayor morbilidad que los pacientes que no tienen apendicitis complicada, es decir, las no complicadas no tienen mucha morbilidad. La morbilidad vienen a ser las complicaciones. Las complicaciones dentro de las apéndices, ustedes ya saben que se clasifican en complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Cuando hablo de una complicación temprana, como yo digo, es una complicación temprana o una complicación tardía. La complicación temprana es dentro de la semana y la complicación tardía es más allá de la semana. Algunos dicen que una complicación dentro de la semana, el factor causante es factor cirujano, ¿no? Quien lo operó. Y pasada la semana ya es factor paciente, ¿no? Entonces, eso es más o menos una regla que se establece. Ahora, este paciente tiene una complicación tardía, muy tardía, 2 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones tardías en los pacientes que han sido operados? Es decir, complicaciones más allá de la semana. ¿Cuál es la causa más frecuente de una complicación tardía? Lo más frecuente son las obstrucciones intestinales, ¿no? Lo más frecuente en un paciente operado. Lo más frecuente. Esta obstrucción intestinal generalmente es por brida o por adherencia, ¿no? ¿Quién se forma primero? ¿Las bridas o las adherencias? Primero se forman las adherencias, ¿no? Ustedes saben que ustedes basta que exterioricen el asa intestinal y esa asa empieza a pegarse, ¿no? Entonces, primero se forman las adherencias y luego ya vienen a ser las bridas. Entonces, las bridas pueden ser bridas interasas o bridas que van del asa a la pared, ¿no? Es decir, 2 tipos de bridas, las interasas y del asa intestinal a la pared. ¿Cuál sería la más peligrosa? ¿Las interasas o la que va del asa a la pared? Las interasas, ¿no? Porque las interasas tienden a estrangular, a generar una estenosis, ¿no? Las bridas interasas, a ahorcar el asa intestinal. Entonces, esas son las más peligrosas. Las bridas que van del asa a pared, por lo general no hay problemas, no generan cuadros obstructivos. Entonces, si un paciente con estas características, yo estoy pensando, lo más probable es que este paciente tenga un cuadro obstructivo intestinal que es debido a bridas y adherencias por la apendicitis complicada que ha tenido. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué harían ustedes? Hidratarlo, radiografía simple, observación, hidratación, radiografía simple, laparotomía, radiografía simple, laparotomía, TAC, hidratación, laparotomía, hidratación, ecografía, laparotomía. Les dicen que este paciente está deshidratado, ¿no? Dicen ojos hundidos, mucosa seca. Entonces, lo primero que hay que hacer es hidratarlo, ¿no? Este paciente se tiene que hidratar. Segundo,
tiene signos de lucha, hay timpanismo abdominal. Entonces, pido una radiografía simple de abdomen. La radiografía simple de abdomen me va a confirmar si está obstruido o no está obstruido. Estos pacientes ustedes lo operarían de inmediato. Esta brida recién se ha formado. ¿Qué condiciones que ustedes lo operen? ¿O esta brida ya tiene tiempo? Esa brida ya tiene tiempo. Esa brida recién, no se ha formado recién, ya la tiene tiempo. Entonces le hidratan, confirman la obstrucción, lo estabilizan al paciente, ¿no? Y lo someten a una cirugía, ¿no? La cirugía en este tipo de pacientes son las denominadas adhesiolisis, ¿no? Las bridas y adherencias son considerados mecanismos adhesivos. Por consiguiente, lo que se hace es la adhesiolisis. Antiguamente se utilizaba el término liberación de bridas y adherencias. Ahora lo que se utiliza es adhesiolisis, ¿no? Adhesiolisis. Entonces, en este paciente lo que ustedes van a hacer es hidratarlo, radiografía simple y terminan en la laparotomía, ¿no? Para hacerse una adhesiolisis, ¿no? Que sería el tratamiento en este grupo de pacientes. Entonces, ustedes van a tener muchos pacientes que les van a ingresar con el antecedente de haber sido operados por X motivos, no solamente por una apendicitis complicada, por X causas, pacientes a los cuales se les ha hecho resecciones intestinales, pacientes que han tenido vólvulos, invaginaciones, etc., etc., son pacientes que después de años pueden reoperarse nuevamente por bridas y adherencias, como la primera causa de obstrucción intestinal postoperatoria tardía, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer, ya saben, ¿no? Hidratarlo, ¿no? Diagnosticarlos y operarlos en caso no mejora. Existirían los casos de pacientes que llegan con este cuadro y el cuadro obstructivo intestinal cede, es decir, estos pacientes mejoran. ¿Existiría esa posibilidad? ¿O necesariamente este grupo de pacientes va a ir a sala de operaciones? ¿Lo operarían? Es decir, puede haber pacientes que mejoran. Sí, hay pacientes que mejoran. Entonces, como les decía en un inicio, ¿no? Hay un grupo de pacientes, como este caso, ¿no? Que va a terminar, pero hay otro grupo de pacientes que quizás hace otra complicación extra, sobre todo los pacientes que hacen hilio metabólico. ¿Por qué? Porque una brida que va a ocasionar que hay un cuadro estenótico obstructivo. Este paciente empieza a vomitar. Al vomitar va a perder electrolitos. Entonces, estos pacientes van a tener disturbios metabólicos y puede complicar el hilio, ¿no? Si ustedes mejoran el sodio, lo hidratan, estos pacientes pueden recuperarse, ¿no? Entonces se ha visto esos casos también. Muy bien. Siguiente. El examen radiológico más importante en la perforación de víscera hueca es la radiografía de abdomen y el hallazgo es, ¿no? ¿Qué harían ustedes frente a una perforación? Ustedes saben que paciente perforado de inmediato va a sala de operaciones sin pensarlos dos veces, ¿no? Un paciente que de inmediato entra a sala. Entonces, el examen radiológico en la perforación que ustedes van a ver, neumo, ¿no? Neumoperitoneo, ¿no? No es lo primero que van a ver. Ahora, les va a servir una radiografía de abdomen simple. ¿En qué posición? De pie, lateral, de cúbito dorsal, ventral, simple, ¿no? ¿Cuál les serviría? Una radiografía simple, ¿no? Una radiografía simple les va a indicar lo que es neumoperitoneo, ¿no? ¿Y qué es lo que van a observar en esta radiografía simple? Van a observar el gas a nivel subdiafragmático, ¿no? Subdiafragmático.
Pero vamos a imaginar que ustedes tienen un paciente en lo cual sospechan que hay una perforación intestinal y le toman una radiografía simple y no observan el neumo. Pero sin embargo ustedes tienen la sospecha clínica que este paciente está perforado. ¿Cuál es la radiografía? ¿En qué posición es la que le va a indicar que este paciente, o le va a confirmar el diagnóstico? ¿En qué posición? Una radiografía simple en posición tangencial, ¿no? Tangencial. Una tangencial es infalible, casi más del 95% le va a detectar neumoperitoneo. Es decir, como les digo, si ustedes toman una radiografía simple y ven el aire subdiafragmático, de repente ven una línea, lo ven laminar, ¿no? Lo ven laminar y los hace dudar, pidan una tangencial. Con la tangencial ya se confirma el diagnóstico de neumoperitoneo y este paciente ingresa a sala de operaciones de inmediato, sin pensarlo. Esta pregunta ya se ha repetido. Cirrótico crónico. Muy bien. Paciente de 25 años internada en el servicio de emergencia luego de haber presentado desde hace una hora dolor intenso de inicio brusco en el cuadrante inferior del abdomen, con náuseas, vómito, abdomen doloroso en hipogastria, predomino del cuadrante inferior izquierdo, con rigidez muscular. La conducta a seguir es dosaje de progesterona, antibiótico terapia, observación, interconsulta a cirugía, laparotomía exploratoria. ¿Cuál sería la conducta a seguir? La operan de inmediato. El dolor es de una hora de evolución, es un dolor agudo, ¿no? Es un dolor agudo. El dolor es en cuadrante inferior izquierdo, va con náuseas, vómito, abdomen doloroso, rigidez muscular. Aquí lo que ustedes tienen que diferenciar es lo que es la rigidez muscular y lo que es la contractura muscular. ¿Qué diferencia hay entre rigidez y contractura muscular? Cuando a ustedes se les contractura un músculo, ¿es voluntario o involuntario? Involuntario, ¿no? Está contracturado, ¿no? La rigidez muscular, que la persona lo puede poner duro en ese momento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre rigidez y contractura muscular. Como es de agudo la presentación, lo más probable en este caso es que nos encontramos frente a ¿qué? Un dolor en cuadrante inferior izquierdo. Puede ser una diverticulitis, puede ir con un dolor agudo, ¿no? Puede ser una posibilidad, puede ser una torsión de ovario, también es agudo, va con náusea, va con vómito, no va con rigidez y contractura muscular, ¿no? Entonces, si este dolor sigue, se tiene que confirmar la conducta quirúrgica a través de otros exámenes. Lo más probable es que este paciente termine en una laparotomía exploratoria, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea una torsión de ovario, ¿no? O un quiste que haya ocasionado una torsión de ovario, ¿no?